¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que les lleguen oportunamente los avisos cada vez que produzcamos un nuevo episodio por este canal. Bien, el video de hoy está dedicado a la lección 4 del curso de Estadística Básica para Tesistas. En concreto, vamos a abordar el tema de la estadística inferencial. De manera que, sin más dilaciones, comencemos. Primero, lo primero, ¿qué es la inferencia estadística? Es simplemente utilizar una muestra aleatoria para comprender algunas cosas acerca de la población a partir de la cual se extrajo dicha muestra. Ahora bien, hay dos formas de hacer inferencia: mediante la estimación de parámetros o a través de las pruebas de hipótesis. Y en el primer caso, es decir, en el caso de la estimación de parámetros, esta se puede llevar a cabo de manera puntual o a través de intervalos. Muy bien, lo que normalmente hacemos es que partimos de una serie de estadísticos o estadígrafos de carácter muestral, como pueden ser la media muestral X barra, la desviación estándar S o la proporción muestral P, y valiéndonos de esos valores calculados a nivel de una muestra, intentamos estimar ciertos parámetros poblacionales, que pudieran ser la media poblacional μ, la desviación estándar sigma o la proporción poblacional pi. Entonces, el procedimiento para estimar parámetros poblacionales funciona más o menos de la siguiente forma. Parto de una determinada población y esa población, digamos que tiene una media poblacional μ que es desconocida. Sin embargo, yo puedo extraer a partir de ella una determinada muestra. Con los valores de la muestra, calculo la media muestral X barra y supongamos que me dio un valor de 70. Entonces, con base en esta información empírica, puedo afirmar con un 95% de confianza que la media poblacional μ estará entre 60 y 80, solo por dar un ejemplo. Bien, en este momento es importante que recuerdes lo siguiente. El parámetro poblacional siempre va a ser igual a un estadígrafo más o menos el error estándar. Bien, hablemos ahora de qué es la distribución muestral. La distribución muestral es un gráfico que ilustra cómo se reparten los valores de un estadístico o estadígrafo, habitualmente la media muestral X barra o una proporción muestral P, cuando se extraen un número infinito de muestras a partir de determinada población. También es conocida como distribución en el muestreo. ¿Y qué es el error estándar? El error estándar lo vamos a designar como SE y, por ejemplo, en el caso de la media muestral, este error estándar es igual al cociente entre la desviación estándar S de la muestra y la raíz cuadrada de la muestra n. En el caso del error estándar de una proporción, que se utiliza más que todo para el manejo de variables cualitativas, este viene dado por la raíz cuadrada de P, la proporción, por 1 menos P dividido entre N, que es el tamaño de la muestra.
Bien, ¿y cómo funciona el intervalo de confianza, por ejemplo, en el caso de la media? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es fijar un nivel de confianza antes de construir el intervalo. Ese nivel de confianza puede ser del 90%, del 95% o del 99%. Una vez fijado el nivel de confianza, que equivale a 1 menos alfa, donde alfa es el llamado nivel de significación, este nos va a determinar el correspondiente valor del Z crítico. Por ejemplo, para un nivel de confianza del 90%, como podemos observar en esta tabla a la izquierda, corresponde un Z crítico de 1,64. Mientras que para un nivel de confianza del 99% corresponde un Z crítico de 2,58. Entonces, el intervalo de confianza alrededor de la media poblacional mu va a tener un límite inferior que sería x barra menos 1,96, es decir, el Z crítico por el error estándar, y un límite superior que sería x barra más Z crítico por el error estándar. La zona en el centro, debajo de la curva de frecuencias, es lo que se conoce como la zona de aceptación, en el caso que vamos a ver más adelante de las pruebas de hipótesis. Y tiene un área que viene dada por 1 menos alfa, es decir, por el nivel de confianza. Las zonas a la derecha y a la izquierda, debajo de la curva, corresponden a áreas de alfa medio y son conocidas como la zona de rechazo de la hipótesis nula, que, como repito, vamos a hablar sobre ello más adelante. Algo muy similar sucede cuando queremos estimar un intervalo de confianza para una proporción poblacional pi, como podemos observar en el gráfico de la pantalla. Ahora bien, ¿cómo se interpreta un intervalo de confianza? Existen dos posibilidades, una interpretación probabilística y una interpretación de tipo práctica o empírica. En el primer caso, podemos afirmar que en el muestreo repetido, el 100 por 1 menos alfa por ciento de todos los intervalos alrededor de las medias de muestra incluirá a largo plazo a la media poblacional. Y en el caso de una interpretación práctica, nos indica que estamos confiados en un 100 por 1 menos alfa por ciento, que el intervalo calculado contiene a la media poblacional mu. Ok, veamos un ejemplo suponiendo que tenemos un tamaño de muestra n mayor o igual que 30. En este caso, un bioanalista estudió los niveles de glucosa en sangre en una muestra de 100 pacientes. Obtuvo una media de 170 con una desviación estándar de 10. Como ya sabemos, la media poblacional mu va a ser igual a x barra, que es la media muestral, más o menos el Z crítico por el error estándar. El error estándar, a su vez, es el cociente entre la desviación estándar S dividido por la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. En nuestro caso sería 10, que es el valor de S, dividido entre la raíz de 100, porque 100 es el tamaño de la muestra. Esto nos daría 10 entre raíz de 100, que sabemos que es 10, es decir, 1. Entonces tenemos un error estándar igual a 1. Por tanto, nuestra media poblacional o el intervalo para nuestra media poblacional mu va a ser igual a 170, que es x barra, más o menos 1,96, que sería el valor de Z crítico para un nivel de confianza del 95%, multiplicado por el error estándar que dijimos que era 1. Por tanto, concluimos que nuestra media poblacional mu va a oscilar entre 168,04 y 171,96 con un nivel de confianza del 95%.
Bien, hablemos ahora de las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es un método estadístico que utiliza datos de una muestra para evaluar una hipótesis sobre un parámetro de la población. Su objetivo es ayudar a los investigadores a diferenciar entre patrones reales y otros que son meramente aleatorios en los datos. Por consiguiente, una hipótesis es simplemente una suposición acerca del valor de un parámetro poblacional. Por ejemplo, podemos asumir que la media de la presión arterial de los participantes en un determinado experimento es de 120 milímetros de mercurio. ¿Y qué es esto de la hipótesis nula e hipótesis alternativa? Bien, la hipótesis nula la vamos a designar como H sub 0 y es la que establece la suposición que se va a someter a prueba. En el ejemplo anterior, H sub 0 establece que mu, la media de la población de participantes en el experimento, es igual a 120 milímetros de mercurio, mientras que la hipótesis alternativa la designamos por H sub 1 y es lo contrario a la hipótesis nula. Puede o no ser aceptada y es la hipótesis que el investigador cree que es cierta. Por otro lado, el nivel de significación alfa define valores improbables de un estadístico muestral, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Es llamado también región de rechazo de la distribución muestral. Sus valores típicos son 0.01 y 0.05. Es seleccionado por el investigador al comienzo del experimento y proporciona los valores críticos de la prueba. Bien, en pantalla tienen ustedes las regiones de aceptación y rechazo de una prueba de hipótesis. Las regiones de rechazo son ambas colas a la derecha y a la izquierda, que como dijimos anteriormente, tienen un área de alfa medios, mientras que la región de aceptación de la hipótesis nula es la región central debajo de la curva, que corresponde a un área total de 1 menos alfa. Muy bien, en pantalla tienen ustedes un cuadro de resumen de los posibles resultados a los que podemos llegar cuando estamos haciendo pruebas de hipótesis. Por ejemplo, cuando se rechaza una hipótesis nula que en realidad era verdadera, estaríamos cometiendo un error tipo 1, también conocido como error tipo alfa, y también conocido como un falso positivo. Cuando aceptamos una hipótesis nula que en realidad era falsa, estaríamos cometiendo un error tipo 2 o beta, es decir, este sería el caso de un falso negativo. Hablemos ahora del p-valor de una prueba. Esta es la probabilidad de obtener un estadígrafo de prueba más extremo, es decir, menor o igual o mayor o igual, que el valor muestral real, siempre suponiendo que la hipótesis nula H sub 0 es verdadera. Es también llamado nivel de significación observado. Se usa para tomar la decisión de rechazo o no de la hipótesis nula. Si el p-valor es mayor o igual que alfa, entonces no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que hay que aceptarla. Y si el p-valor es menor o igual que alfa, el nivel de significación, entonces se rechaza la hipótesis nula. Bien, en pantalla tenemos un resumen de los pasos que hay que dar a la hora de probar una hipótesis. Primero comenzamos estableciendo la hipótesis nula H sub 0. Luego establecemos la hipótesis alternativa H sub 1.
seleccionamos un nivel de significación alfa, fijamos el tamaño de la muestra, que es n, seleccionamos un estadístico de prueba, que puede ser el z de la distribución normal, la t de student o chi cuadrado, dependiendo de las variables involucradas y también del tamaño de la muestra, calculamos el estadístico de prueba y finalmente tomamos la decisión de si rechazar o aceptar la correspondiente hipótesis nula. Bien, veamos un ejemplo sencillo. En este caso, queremos contestar la pregunta de cuál es la temperatura normal del cuerpo humano. Para ello, establecemos entonces como hipótesis nula que μ, la temperatura promedio del cuerpo humano, es igual a 36.5 grados centígrados. Y la hipótesis alternativa, H1, sería en consecuencia que en realidad esa temperatura promedio es diferente de 36.5 grados centígrados. Hemos tomado una muestra de 18 individuos cuyos valores de temperatura corporal son los que ustedes pueden observar en la tabla que se ubica a la derecha. Bien, como ustedes podrán darse cuenta, el ejemplo anterior es bastante sencillo y simple, de manera que pudiese resolverse utilizando métodos manuales. Pero como en la realidad del trabajo del investigador, la mayoría de los casos que afrontemos van a ser un poco más complicados, entonces he querido aportarles la solución a este ejemplo utilizando el software estadístico SPSS. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces para probar la hipótesis de que la temperatura corporal en los participantes de la muestra es 36,5, utilizando el software SPSS, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a suponer que tenemos cargado un archivo que contiene una única variable llamada temp. Y en esa variable están contenidos los 18 valores de la muestra. Entonces procedemos a hacer clic en el menú Analizar, luego donde dice Comparar medias, escogemos la opción Prueba T para una muestra y en el cuadro de diálogo que se nos abre vamos a pasar la única variable que tenemos, que es la temperatura, al cuadro de la derecha. Podemos abrir aquí el botón Opciones. Dejamos el porcentaje de confianza en 95%, que sería equivalente a un nivel de significación de 0.05. Le damos clic al botón Continuar. Como valor de prueba vamos a colocar aquí entonces el valor 36,5 y luego le damos al botón Aceptar. Esperamos unos segundos hasta que se generen los resultados. Como podemos observar en pantalla, el tamaño de la muestra eran 18 individuos. La temperatura promedio para esos 18 individuos fue 37,21. La desviación estándar fue 0,68. El error estándar fue calculado en 0,16. El estadístico de prueba en este caso es el estadístico T de Student, que nos está dando un valor de 4,448. Los grados de libertad, que como ustedes saben es el tamaño de la muestra menos 1, serían 17, 18 menos 1. Lo importante en el presente ejemplo es que tenemos que darnos cuenta en el p-valor que estamos obteniendo. Como estamos logrando un p-valor casi perfecto de 0, y como habíamos explicado a lo largo del video, el p-valor es menor que 0.05, entonces la conclusión correcta es que hay que rechazar la hipótesis nula y aceptar en su defecto la hipótesis alternativa. Es decir, que la temperatura promedio del cuerpo en el presente ejemplo es en realidad diferente de 36.5 grados centígrados.
Muy bien, eso sería todo y como ustedes han podido observar, probar una hipótesis de este tipo resulta sumamente sencillo y fácil utilizando el software estadístico SPSS. Gracias por visualizar. Bien, hemos llegado al final de esta cuarta y última lección del curso de Estadística Básica para Tesistas. ¿Qué tal te han parecido los contenidos? Déjame tu comentario luego del video. Estaré esperando para leerlo. Y como de costumbre, te invito a que te suscribas haciendo clic sobre el botón rojo y también a que actives las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te avisemos cada vez que produzcamos un nuevo video por este canal. No siendo más por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.